sinfónica de hoy se titula Karl Ruprecht Stroheim. Karl Ruprecht Stroheim. Karl Ruprecht Stroheim es un personaje ficticio creado por Mike Mignola, presente en la serie de cómics de Hellboy de la editorial Dark Horse. En los cómics, Stroheim es un científico nazi de las SS relativamente poco notable, cuya característica más distintiva es que siempre utiliza una máscara de gas y un traje protector, posiblemente debido a un grave trastorno obsesivo-compulsivo y un temor a las bacterias, lo cual es en sí un tipo de trastorno obsesivo-compulsivo, el de lavadores y limpiadores. El director Guillermo del Toro desarrolló una biografía alternativa que amplía de manera significativa las dimensiones del personaje, apareciendo más como un asesino extraordinario en la adaptación de la película de 2004. Historia en los cómics. Un científico alemán que trabaja para los nazis y miembro de la sociedad Thule. El Dr. Stroheim se convirtió en uno de los mejores científicos del proyecto Ragnarok y un discípulo cercano de Grigori Rasputin, junto con Ilsa Hauptstein y Leopold Kurz. Estuvo presente al lado de Rasputin en el ritual secreto de Escocia, en el cual Hellboy llegó al mundo. Stroheim, Hauptstein y Kurz fueron congelados en una base secreta nazi hasta que fueron resucitados por el industrial Roderick V por órdenes de Rasputin. Stroheim reanudó varios de sus proyectos de trabajo anteriores, incluido la formulación de un ejército del apocalipsis, mediante la combinación de cadáveres con robótica. También convenció a Cinco para recuperar la cabeza de su colega, Hermann von Klemt, que estaba en América del Sur. Stroheim conservaba un afecto por su colega, a pesar que Rasputin había rechazado a von Klemt como no apto para participar del proyecto Ragnarok. Cuando la cabeza de von Klemt fue reanimada, esta trató de convencer a Stroheim de abandonar el plan de Rasputin para despertar a Ogdrujad, objetivo del proyecto Ragnarok, y en su lugar, utilizar el ejército para recuperar la obra de von Klemt en América del Sur. Al oírlo, Kurz se puso furioso y atacó la cabeza de von Klemt, gritando «Rasputin es el amo». En el pánico, Stroheim cogió un cuchillo y mató a Kurz. Cuando su plan falló, Rasputin, enfurecido, atacó y dejó ciego a Cinco. Andando a ciegas, Cinco accidentalmente presiona el botón de autodestrucción de la base, destruyéndola por completo y a Stroheim con él. Biografía en el cine. Karl Ruprecht Stroheim nació en Múnich, Alemania, en 1897. Era un prodigio musical de rasgos angelicales y pelo rubio. El joven Stroheim recorrió las capitales de Europa cantando ópera hasta que su voz cambió y se hizo grave, debido al inicio de la pubertad, poniendo así fin a su carrera musical. Desde una edad muy temprana, demostró síntomas de masoquismo, como azotarse diariamente con una rama de roble recién cortada, encontrando placer en el dolor. De adolescente, detestaba sus imperfecciones y desarrolló una forma extrema de trastorno dismórfico corporal denominada adicción quirúrgica en la película. En su obsesión por la perfección física, llevó a cabo experimentos brutales en su propio cuerpo, incluyendo la extirpación quirúrgica de sus propios párpados, labios y las puntas del pie y uñas. También diseñó una ajustada máscara de gas apropiada para evitar el filtrado de gérmenes, la cual llevaba casi permanentemente. También se hizo bastante hábil con los dispositivos mecánicos, creyendo que la fusión de construcciones mecánicas con organismos vivos contribuiría a crear la perfección. Una de sus primeras invenciones fue un ruiseñor de relojería mecánica, el cual cantaba un aria de Mozart a la perfección.
En 1930, se reunió con Rasputín, resucitado por primera vez. Obsesionado con la pureza, Kroenen rápidamente se convirtió en el discípulo más leal de Rasputín. Posteriormente se unió al partido nazi y ascendió rápidamente a través de sus filas, uniéndose a las SS en 1933 y alcanzando el rango de Obersturmbannführer, teniente coronel. Se le concedió la Cruz de Hierro por sus servicios en el Tercer Reich, incluido un periodo de servicio como comandante del campo de concentración de Auschwitz, donde sirvió con distinción. Kroenen se convirtió en jefe de la Sociedad Thule, un grupo de aristócratas alemanes obsesionados con el ocultismo. Él les ayudó a la punta de lanza del proyecto Ragnarok, la ingeniería del generador de portales que invocan a la bestia escarlata, Hellboy, en octubre de 1944. Un tirador magistral, también se hizo famoso por su habilidad con la espada y creó su propia firma de espadas. Cuando las fuerzas aliadas atacaron la isla de la costa de Escocia, aquella donde tuvo lugar el proyecto Ragnarok, Kroenen sacrificó a varios de los soldados de Estados Unidos que atacaron la base, pero se distrajo por una granada lanzada en el marco del dispositivo del portal por el joven profesor Trevor Bruttenholm. Kroenen intenta recuperar la granada, pero su mano izquierda fue desviado, y una larga varilla o barras de refuerzo de hormigón sale disparada y lo empala a través del pecho, cortando su columna vertebral. Bruttenholm voltea la vista y cuando vuelve a ver, el cuerpo de Kroenen ha desaparecido. Después de su desaparición, en 1956, una tumba sin nombre fue encontrada en Rumania. Registros dentales identificaron los restos como los de Kroenen. Sin embargo, Kroenen reapareció en 2004. Gracias a los poderes inexplicables de la ciencia y la magia negra, Kroenen se autoreparó a sí mismo con una mano mecánica de prótesis, una barra de acero que sustituye a la pieza rota de la columna vertebral, y un corazón reloj implantado en el pecho que es operado por un viento de una llave. El arranque de la llave le vuelve capaz de aumentar su velocidad y reflejos. Después de largas décadas, la sangre en sus venas se secó completamente, dejando solo el polvo, y lo que le dejó prácticamente invulnerable a las heridas de bala. También podría a su vez la clave para desconectar de su cuerpo literalmente, permaneciendo en un estado latente y que aparece muerto, hasta ser reanimado el mismo. Se utilizó esta técnica engañosa para infiltrarse en la sede de la BPRD. Después, hiriendo gravemente BPRD agente Clay, fingió su propia muerte y yacía junto a Clay, y ambos fueron llevados a la sede. Una vez dentro, señaló Kroenen a Rasputín allí, y personalmente mató a la Bruttenholm, ahora anciano profesor, antes de desaparecer con Rasputín. El BPRD seguimiento de Rasputín a su propio mausoleo debajo de Moscú. Hellboy aparentemente vengaría la muerte de Bruttenholm, lanzando a Kroenen a su propia trampa, un hoyo de aguja oculta debajo de una trampilla. Ensartado en las estacas, Kroenen luego vio impotente aunque se ría como Hellboy dejó caer un diente gigante encima de lo que nunca dejó claro si estaba o no muerto. La máscara de gas que estrelló Kroenen más tarde apareció en una vitrina en la BPRD en Hellboy II el Ejército Dorado. En el guión para esa película, una escena de un epílogo a ser un plomo en el de una tercera película, pero fue cortado por razones presupuestarias. Una versión animada de la escena aparece en las características especiales del DVD. Encontrado por Roderick V en el mausoleo de las ruinas, sigue siendo Kroenen. Son llevados a un médico para que revivió con la alquimia avanzada, antes de viajar al Ártico en un largo edificio abandonado nazi de almacenamiento de armas para insertar la cabeza sin cuerpo de Kroenen en un cuerpo robótico enorme. En el Kroenen despierta y alaba a su maestro previendo su resurrección como Rasputín aparece en la pantalla. En el comentario del Ejército Dorado, Guillermo del Toro dijo también que, en la historia prevista para la tercera película, Kroenen iba a tener un poco de historia del pasado con el personaje de Johann Kraus. Armas y equipamiento en los cómics, Kroenen es un científico bastante común, que parece poseer algún tipo de formación quirúrgica. En cambio, en el guión original de Hellboy, el joven profesor Bruttenholm describe a Kroenen como uno de los principales científicos del Reich y cabeza de la sociedad ocultista Thule. En la versión de la película, la línea fue nuevamente revisada y la primera parte de la frase fue sustituida por asesino superior de Hitler. En su comparecencia inicial, mientras que con un uniforme negro Schutzstaffel, Kroenen ejerce una pistola Luger P-08 contra los soldados de Estados Unidos, y después ataca con un par de afiladas cuchillas retráctiles que se extienden desde las mangas de la gabardina. En sus apariciones posteriores, maneja un par de espadas estilo tonfa, y también tiene varios de otros puñales atados a su traje. Además, en una breve visita al taller de Kroenen, se observa toda una serie de gadgets preocupantes,
junto con varias versiones diferentes de su máscara de gas. Varias veces en Hellboy 2, maltratadas máscaras de gas de Kroenen se pueden ver en una vitrina junto con una máscara de oro que se asemeja a la cabeza de Samael. Representaciones. El actor checo Ladislav Beran interpreta a Kroenen en la adaptación cinematográfica de Hellboy. Esta representación es radicalmente diferente a los cómics. Kroenen, que originalmente representaba el papel de un personaje humilde, que Del Toro describe como alguien que va a decir ostras, no te rompas la máquina, es aquí representado como un soldado asesino totalmente leal a Rasputin.